Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Eh, Soy Claudio Alonso, profesor titular de Psicología del Trabajo, Cátedra 2. Este es un audio que va a estar referido al desarrollo breve de las principales ideas incluidas en el libro de la psicopatología del trabajo, la psicodinámica del trabajo, perteneciente a la unidad 6 del programa de teóricos. Un libro del cual vamos a desarrollar los principales ideas e enfoques de la introducción y el capítulo 1. Este es un libro compilado por Dominique Desors, en el cual participan entre otros Pascal Molinier y Christophe Dejours. Christophe Dejours es actualmente el director de la Escuela de Artes y Oficios de la Universidad de París, y las personas mencionadas recién son todos profesionales e investigadores que desarrollan sus tareas justamente de indagación y exploración sobre la relación entre el hombre y el trabajo, las personas y el trabajo, en un profundo y fecundo trabajo que ya lleva muchos años y que de alguna manera este enfoque, la psicodinámica del trabajo, queda como reflejado en esta obra. Las principales ideas parten de la base de la desmarcación que hace Deleuze del viejo concepto de psicopatología del trabajo, un concepto casi proveniente de la medicina del trabajo, o que abreva en las viejas fuentes de la psiquiatría tradicional o de los primeros ensayos sobre psicopatología del siglo XX, en donde el análisis del sufrimiento psíquico eh, resulta de alguna manera de la confrontación de las personas con la organización del trabajo, un enfoque netamente causalista, determinista, donde el acento estaba puesto en la identificación de enfermedades mentales generadas por el trabajo, un enfoque que intentaba demostrar eso, ¿no? Cómo el trabajo y su manera de ser organizado podía ser promotor de enfermedades mentales. A cambio de ese concepto que él fue abandonando progresivamente, empieza como a pergeñar un enfoque nuevo, distinto, que él lo denomina psicodinámica del trabajo, y en donde expresa que la psicodinámica del trabajo es el análisis psicodinámico de los procesos intersubjetivos movilizados por las situaciones de trabajo. En donde lo que él expresa es que en realidad el sufrimiento psíquico, que va a ser un poco el eje de su análisis, es, es anterior, es ontológicamente primero a, al trabajo, y yo creo que aquí Deleuze echa mano nuevamente a postulados que provienen del psicoanálisis, sobre todo el de series complementarias, que explica de alguna forma esta afirmación. No olvidar que Deleuze es un profesional que proviene de la psiquiatría y que proviene del psicoanálisis. Fue durante mucho tiempo psicoanalista y psicólogo clínico, y luego dedicó sus mayores esfuerzos a desarrollar ideas en relación al impacto del trabajo sobre la psiquis humana. Este texto parte también de la idea de que no es la locura, esto es, la enfermedad mental descompensada, sino lo común de la normalidad, lo que constituye los principales misterios o enigmas que tiene el trabajo, y que son aquellas conductas y comportamientos humanos que se desarrollan en lo cotidiano y que pueden pasar hasta inadvertidas. Él, en este enfoque, la psicodinámica del trabajo, él ensaya un concepto de normalidad, describiéndolo como un equilibrio inestable, de orden precario, entre sufrimiento y defensas contra el sufrimiento. Es importante enfatizar el acento que él pone sobre la idea del sufrimiento como un eje de análisis de la psicodinámica del trabajo, y este mecanismo individual y colectivo que él luego va a desarrollar acerca de la constitución de defensas psicológicas y comportamentales contra el sufrimiento. Deleuze afirma que la psicodinámica del trabajo tiene su campo de acción u opera sobre las condiciones psíquicas que generan el sufrimiento y la satisfacción. Él de alguna manera está moviéndose permanentemente en una dialéctica entre sufrimiento y satisfacción, y concibe al trabajo como lo que se hace, al trabajo como la actividad. Y acá creo que aparece otra de sus ideas más importantes.
el trabajo como aquello que no está dado por la organización teórica del trabajo, sino que se juega más que nada en el margen de maniobra que adopta el trabajador justamente para poder trabajar traspasando los límites propios de la organización teórica del trabajo, algo que después él va a llamar el trabajo prescripto. Deleuze pone muchísimo énfasis en esta idea de cómo en el trabajo se pone de manifiesto una capacidad práctica, una inteligencia práctica del trabajador que le permite superar los imprevistos y superar las contradicciones, y a través de un conjunto de capacidades o un conjunto de rasgos de personalidad, en donde lo que se hace o lo que se pretende es equilibrar lo que se debe hacer, lo que es posible hacer y lo que se desea hacer. Él en muchos de sus textos hace muchísimo hincapié en esta idea, cómo los trabajadores desempeñan sus tareas en una tensión muy fuerte entre lo que se debe hacer, esto es lo prescripto, lo que es posible hacer, los límites que marca la propia dinámica de la realidad, y lo que se desea hacer, que es un ámbito más ligado ya a la voluntad y al deseo, ¿sí? Otro de los postulados de Jules en este artículo es la idea de identidad, y cómo él también trata de discernir la diferencia entre identidad y, y personalidad, y él arriesga allí otra idea fuerte, que es la idea de que el trabajo es el otro del amor, y que el trabajo, lejos de lo que postulan algunos enfoques contemporáneos, sigue ocupando un lugar central en el devenir del sujeto y justamente en la constitución de la identidad. Acá hay una fuerte articulación que hace Deleuze entre identidad y trabajo, ¿sí? Y él dice que la identidad difiere de la personalidad. La personalidad es algo constitutivo, estructural, sólido, ¿está bien? En realidad habla como de la invariancia de rasgos afectivos, cognitivos y morfológicos, que son estructurales. Y por otro lado, como que reserva para la identidad la idea de esa parte del sujeto que nunca logra estabilizarse definitivamente, que es dinámica, que va construyéndose y deconstruyéndose a lo largo del desarrollo del sujeto, y que necesita de una confirmación reiterada cada día. La identidad entendida como una especie de conquista que se capitaliza en el orden de lo singular, pero que se materializa en el orden de lo intersubjetivo, y esta idea importante de que la realización del sí mismo pasa ineludiblemente por la mirada del otro. Deleuze en ese sentido define dos registros de la identidad. Por un lado, siguiendo esta idea del trabajo como el otro del amor, habla del registro del amor como una dimensión de construcción de la identidad, pero la construcción de la identidad en el campo de lo erótico, en el campo de lo amoroso, la identidad que se siente y se confirma a través del reconocimiento del ser, y otra dimensión complementaria que es el registro del trabajo, en el cual estamos hablando de la construcción de la identidad ya en el campo social, en el campo de los intercambios funcionales y vinculares con otros, y donde la identidad se logra justamente a través del reconocimiento del hacer. Estas dos dimensiones y estas dos definiciones acerca del reconocimiento del ser y el reconocimiento del hacer tienen para Deleuze una enorme utilidad práctica, ¿sí?, a la hora de gestionar personas adentro de una organización. Lo vamos a retomar más tarde. Fíjense cómo él hace una suerte de itinerario donde parte de la idea de trabajo, la diferencia entre lo real y lo prescripto, constituye la identidad como un cimiento que define luego cómo las personas nos posicionamos frente al trabajo, y cómo aparece desde allí la idea del reconocimiento, ¿no?, como una pieza clave en la movilización subjetiva de las personas que trabajan. Y en ese sentido él plantea varias dimensiones del reconocimiento. Él dice que los juicios de reconocimiento son necesarios, son útiles para la vida de un trabajador, y son posibles siempre en el marco
de un encuadre de reglas de juego que son compartidas, dentro de un encuadre laboral que tiene sus normas y sus pautas estipuladas, y a partir de ahí él reconoce la idea de la presencia de un comportamiento que es como el sentido de constatación, donde la organización le provee al trabajador información sobre la calidad contributiva del trabajo. Él plantea la idea del sentido de gratitud, en donde la organización también genera información sobre los niveles de aporte y de utilidad que tiene el trabajo para la persona, y la construcción de juicios, ¿no? Juicios de utilidad, juicios de belleza al trabajo realizado. Él los denomina de esa manera, pero en realidad es lo que cualquiera de nosotros podría encontrar en la literatura managerial, sobre todo, bajo la idea de el feedback, ¿no? El feedback sobre desempeño, sobre todo, y la información que está incluida dentro de una conversación entre la organización y el trabajador en relación a cuáles son los niveles de valor, de utilidad y de contribución que ese trabajador le da a la organización. El trabajo, entonces, para Deleuze es como un umbral de gratificación identitaria por reconocimiento del hacer y no justamente por reconocimiento del ser, dimensión que él la reserva justamente para el escenario de lo erótico y de lo amoroso. Deleuze entonces avanza sobre la idea de que la organización real del trabajo no es la organización prescripta y que hay una brecha sustancial entre lo prescripto y lo real, una brecha que puede, él dice, ser tolerada y proporcionar márgenes de gratificación o puede generar sufrimiento, de acuerdo a las condiciones en que se organice el encuadre de trabajo. Él afirma que el trabajo es la actividad desplegada por las personas para enfrentar justamente lo que no está dado por la organización prescrita del trabajo. Él asimila, da como sinónimos la idea de trabajo con la idea de trabajo real. Lo real sería lo que despliega el trabajador, lo que pone en práctica el trabajador, los resultados de la operación de un trabajador, en donde lo que él afirma es que muchas veces esta actividad laboral se tiene que realizar por fuera de lo prescripto, porque lo prescripto termina siendo como un cuello de botella o termina siendo como un obstáculo para la realización de la tarea. En ese sentido, Deleuze introduce otra idea fuerte dentro de este texto, que es que todo trabajo es una actividad de concepción, ¿sí? Es una actividad de elaboración psíquica, es una actividad de despliegue mental y no es solamente una actividad de ejecución. Esto marca a fuego la diferencia radical que hay entre el viejo concepto de trabajo y el viejo concepto de trabajador de la escuela clásica, que afirmaba que las personas son ejecutores de tareas, ¿sí? Mano de obra ejecutante en cuerpos encerrados durante 8 horas por día adentro de una oficina o adentro de una fábrica, pero sin capacidad alguna de poder pensar en lo que hacen, ¿sí? Desde esa idea de que lo prescripto no es exactamente el trabajo real, Deleuze comienza a desarrollar la idea de sufrimiento en el trabajo, que se traía fuerte de este artículo, como la percepción que surge cuando la relación del sujeto con la organización del trabajo o se bloquea, o la cooperación se rompe, o la confianza se vuelve imposible y el reconocimiento fracasa. Y él ahí da como muestras palpables de cómo la cooperación y la confianza son dos estados o dos comportamientos que no se prescriben, sino que se construyen dialécticamente en la relación entre las personas y el trabajo. Deleuze es allí donde introduce o reconoce la existencia de estrategias mentales, estrategias conductuales, individuales y colectivas de defensa, en donde lo que él postula es que hay una suerte de renegación de la realidad, del trabajo, muchas veces plasmado en comportamientos como la mentira, la omisión o el silencio, la oposición a la percepción consciente del peligro, ¿no? Una suerte de entre renegación, oposición
u omisión de aquello que nos puede representar una situación peligrosa o de sufrimiento y que es elaborada, camuflada de alguna manera por conductas o por comportamientos que tienden a desestimar la existencia de ese riesgo o de ese peligro. Lo que Deleuze expresa es que estas defensas colectivas de consolidarse en el comportamiento cotidiano de un trabajador generan un empobrecimiento psíquico importante, pueden facilitar el suspenso de la inteligencia, el poner entre paréntesis la facultad de juzgar, una suerte de retraimiento y de repliegue sobre sí mismo, una inflamación del individualismo y un desinvolucramiento progresivo del espacio público, ¿sí? Un individuo que se encierra en una matriz defensiva que le permite, en todo caso, sobrevivir, subsistir anodinamente en su ámbito de trabajo. Las estrategias defensivas, entonces, apuntan a oponerse a la percepción consciente del peligro o del sufrimiento. Son estrategias que luchan o intentan vanamente luchar, oponerse al miedo que produce el riesgo del trabajo por medio de la construcción de un estado de renegación. Son estrategias que permiten resistir en el trabajo, pero el mantenimiento de esa estrategia mentalmente es muy costosa para la economía psíquica. Y Deleuze define luego que negar el sufrimiento pone en riesgo y fragiliza el psiquismo en su conjunto. Estas defensas están armadas de tal manera que terminan influyendo e impactando fuertemente sobre la percepción, sobre la cognición, la atención y el conjunto de las emociones en su totalidad. Entonces, pasando un poco en limpio, Deleuze en este texto afirma esto, la diferencia entre la organización real, es decir, el trabajo concreto realizado por el trabajador, y la organización prescripta, que es la dimensión teórica, de alguna forma oficial del trabajo por parte de la organización, y la tensión constante y progresiva que hay entre estas dos dimensiones. Y vuelvo a insistir, como él pone el ejemplo de comportamientos que son sumamente importantes en la relación con las personas y el trabajo, como es la cooperación y la confianza, que no son susceptibles de ser prescritas oficialmente por la organización, sino que son parte de la construcción que las personas hacen con la organización. Tanto la cooperación como un hecho no prescribible, que implica inclusive la voluntad de las personas para trabajar juntas y juntas superar los cuellos de botella y superar los obstáculos y las contradicciones organizacionales, como la confianza que implica para Deleuze una deóntica, la construcción de acuerdos, de reglas, de normas que le dan marco a la manera de hacer el trabajo como praxis. Esta idea interesante de la movilización subjetiva de un individuo cuando trabaja, un individuo que elabora y no solamente ejecuta, y que se moviliza detrás del deseo de cooperar, que implica un esfuerzo, ¿no?, intelectual, de elaboración, una suerte de involucramiento y de compromiso que implican un trabajo en sí mismo y requieren de un reconocimiento determinado. Recuerden que el reconocimiento entonces es aquella conducta o comportamiento de la organización que se da en el orden de la constatación de algo realizado y útil, y en el sentido de la gratitud, ¿no?, y que implica para Deleuze un juicio de belleza y un juicio de utilidad, ¿sí? Por último, en este texto ustedes van a encontrar algo que yo denomino el triángulo de la psicodinámica del trabajo, donde ustedes van a encontrar la dimensión emocional del sufrimiento y del placer por un lado, la dimensión de lo real y del trabajo por otro lado, y la dimensión del reconocimiento. Como también revisando un poco lo que hablábamos anteriormente, cómo la relación entre identidad y trabajo está mediatizada por los otros, sobre todo en el juicio de reconocimiento,
cómo la conquista de la identidad en el campo social, mediatizada por la actividad de trabajo, pasa por la dinámica del reconocimiento, volviendo de Jules a colocar al reconocimiento como un pilar base en la capacidad volitiva, cognitiva y emocional de las personas para involucrarse con el trabajo. Cómo él termina definiendo la construcción de sentido del trabajo, ¿no? Una de las explicaciones más importantes para Deleuze, el trabajo como un organizador y un proveedor de sentido y de significado por el reconocimiento obtenido, ¿sí? Que gratifica y le da valor a lo que el sujeto hizo, y además trabaja y opera con respecto a las expectativas que tiene sobre sí mismo, y cómo de esa manera, en base al poder y al impacto del reconocimiento como conducta, las personas podemos transformar el sufrimiento en placer. Si el reconocimiento falta, dice Deleuze, las personas nos involucramos en estrategias defensivas para evitar el sufrimiento. Yo creo que es interesante cómo él después plantea el modelo de las distintas alienaciones, esto lo van a ver en los gráficos del libro, pero donde nuevamente un triángulo que define la existencia del yo, de un ego, donde hay emociones, donde hay sufrimiento, donde hay placer, de lo real que es el trabajo y de los otros, ¿no? Cuando él plantea ese mapa, define una primera alienación que es que cuando el sujeto está cortado de lo real, y del reconocimiento de los demás, las personas estamos remitidas inexorablemente a la soledad de la locura. Como él plantea una segunda alienación, que es la alienación social, donde él dice que si el sujeto, por medio de su trabajo, mantiene una relación con lo real, pero el trabajo no es reconocido por los otros, se produce un estado de alienación social. Y una tercera alienación, que él la llama alienación cultural, que es cuando el sujeto hace que los otros reconozcan sus actos, pero este reconocimiento se juega tanto de una parte como de la otra en un mundo psíquico que ha perdido sus vínculos con lo real, ¿sí? Por allí aparecen ejemplos como las sectas, o por ahí grupos de investigación que quedan totalmente disociados de la realidad, pero es una alienación producto justamente de una disociación con lo real. El texto de Jules se cierra con un descriptivo de cuáles serían los principales ejes de la metodología de la psicodinámica del trabajo, las prácticas de intervención, y ahí es interesante ver cómo él plantea algo que es muy criticado justamente por sus críticos, que terminan sosteniendo que la psicodinámica del trabajo es un enfoque difícil para utilizar al interior de una organización, porque la organización es la que en definitiva termina consintiendo, termina autorizando la intervención profesional. Y él aquí lo que hace es decir, por un lado, que la psicodinámica del trabajo es una metodología que no recurre ni a cuestionarios ni a entrevistas, es una metodología de investigación y acción, donde se apoya en el trabajo reflexivo de deliberación de los grupos que trabajan, el colectivo de trabajo, y donde los hechos deben recolectarse de la revisión de los procesos del grupo. Grupos que conversan, generan conversaciones generativas sobre trabajo, sobre diagnóstico sobre el trabajo, sobre producción en el trabajo, sobre resultados de su trabajo, y que en todo caso son grupos puestos a explorar su propia experiencia de trabajo. Y una manera también a través de las conversaciones de objetivar el significado que el trabajo tiene para el grupo y cómo esto impacta sobre su salud mental y trabaja sobre su movilización subjetiva. Entonces son ámbitos en los cuales Deleuze plantea pensar la experiencia vivida subjetivamente y exteriorizarla a través de la palabra, donde hay una demanda de comprensión y análisis de la situación de trabajo, pero por autorización, es decir, son los propios grupos los que deberían generar la demanda y no la organización. Es por esta razón que muchas veces estas metodologías se canalizan a través de entidades gremiales o de sindicatos, si bien esta idea de colocar a los grupos y a los equipos a trabajar sobre sus propios diagnósticos de problemas y sus propias metodologías de resolución son hoy por hoy
herramientas básicas del psicólogo del trabajo, implementadas a lo largo y a lo ancho de las organizaciones públicas y privadas en todo el mundo, donde Deleuze también explicita esta idea deliciosa de la escucha arriesgada, ¿no? Una escucha que luego algún otro autor como Claude tomaría bajo la idea de escuchar, entender para luego después intervenir, escuchas profundas, escuchas que trascienden la línea de superficie de la organización y del trabajo y que va a encontrar o va al encuentro de los supuestos o de las presunciones más básicas, más profundas que tiene la gente en relación al trabajo. Y donde el lenguaje, según Deleuze, es un medio de objetivación de lo vivido subjetivamente en la situación de trabajo estudiada. Es una perspectiva propia del psicoanálisis y que encuentra en las organizaciones, en algunos casos, determinadas resistencias a partir de esta especie de antinomia entre lo prescripto y lo real, ¿sí? Deleuze, en todo caso, lo que sostiene es que de lo real se habla, de lo real se aprende, de lo real se extraen las experiencias subjetivas de la experiencia y lo prescripto, bueno, tiene como un marco limitado para poder explicar eh, qué hace un trabajador con su trabajo y qué sentido le adjudica, ¿no? Hay decenas de esfuerzos de las organizaciones de prescribir conductas y comportamientos, medirlas, evaluarlas. Deleuze se apoya más en la idea de que solamente el significado profundo del trabajo, que es lo que daría lugar después a respuestas o resultados de trabajo, solo pueden ser alimentadas, pueden ser exploradas y puestas sobre la superficie a través de las conversaciones. Por último, Deleuze lo que dice es que entonces que esta metodología opera en la dimensión de la poiesis, que es aquello que es objetivable, de la tecné, lo utilizable, y la praxis, que es el relato de lo hecho. Esta metodología de psicodinámica del trabajo, en términos prácticos, es una metodología que estimula la producción de relatos, de conversaciones y de diálogos entre los trabajadores acerca de lo hecho, y en donde lo que se pone de manifiesto es no solamente el saber hacer, el poder hacer, sino básicamente la explicitación de la dimensión de lo sensible, de lo emocional y de aquello que genera comportamientos en las personas que trabajan. Bueno, gente, les mando un saludo a todos y este es un material que va a entrar seguramente para la evaluación y el examen recuperatorio, ¿sí? Que estén bien. Buenas noches.